Al pastor Helio Carnazale que se acerque, nuestro director de Espíritu de Profecía de la División Sudamericana, y vamos a comenzar el panel de preguntas y respuestas. Vamos a invitar a los que ya participaron, Pastor Plenk, Tim, Profesor Caporale, para que pasen. Recibimos muchas preguntas, no tantas más. Y el doctor Nix, por supuesto. Y separamos las preguntas que tienen a ver con los temas que fueron presentados. Hubo muchas preguntas que son bíblicas o proféticas, mas que no fueron presentadas en las charlas. Esas nos dejamos afuera, hasta porque no tenemos, lamentablemente no vamos a tener tanto tiempo, pocos minutos, entonces vamos a priorizar estas preguntas que fueron hechas relacionadas a los temas que fueron presentados. Las preguntas más complicadas van a pasar todas a Alberto Tim. Las más fáciles a lo demás. Yo tenía impresión que tú eras mi amigo ahora. Sí, mas soy su amigo, soy. Entonces, Plenk, hay una pregunta directa para usted, doctor Plenk, Pastor Daniel Plenk. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre la supuesta profeta Daisy Escalante, creo que es así, que se ha hecho tan popular en las redes sociales y aún en nuestra iglesia? Sí, ahí es la pregunta. Mi respuesta es bastante breve porque no tengo una opinión. Sí he escuchado en algún círculo por ahí de pastores, se ha estado hablando de ella, pero para hablar con responsabilidad uno tendría que tomar contacto con sus mensajes o aquello que ella ha estado enseñando. Probablemente Sergio tenga más información, pero en lo personal no he tenido tiempo o no he querido dedicar tiempo a eso, por lo menos en este año, ¿no? Bueno, nos han hecho la misma consulta al Centro White. La verdad que uno al escuchar, desde el punto de vista de los contenidos, no hay nada que parezca contradecir mucho lo que enseña la Iglesia Adventista. Aunque hay ciertas cosas que incomodan un poco, es el estilo emocional de la persona que está llorando todo el tiempo mientras está hablando. Sí, después puedo hablar. Y también está el hecho de que algunas cosas, esto lo conversamos con otros pastores, no siempre es fácil dar una respuesta inmediata sobre ciertas personas que pretenden tener algunos mensajes de parte de Dios. Entonces, también hay que dejar que el tiempo muestre, como decíamos, ¿no es cierto? Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y entonces la iglesia va a ir llegando a un consenso, vamos a ir viendo el efecto de estos mensajes. Yo personalmente no podría tomar una posición radical y decir todo esto hay que descartar o todo no, pero me parece que tenemos que estar alertas, ¿no es cierto? Por un lado lo que dice 1 Tesalonicenses, que no tenemos que rechazar de entrada, pero tampoco precipitarnos a apoyar algo hasta que demuestre realmente sus frutos y realmente cuál es el sentido de todo esto. Gracias, Sergio. Hay una pregunta al doctor Nix, que es así, es directa. Usted mencionó hoy por la mañana que Ellen G. White era una persona... Repite. Sí, usted mencionó que Ellen G. White era una persona muy generosa hasta pedir préstamos al banco para ayudar. Entonces viene la pregunta, ¿de qué manera se sostenía Ellen G. White económicamente? ¿Y cuál era su apoyo financiero? Are you translating? You're translating. Oh, good, okay.
When she was married to James White before he died, Durante el periodo que estuvo casada con el pastor White, antes de su fallecimiento, James White received the salary of a minister, él recibía el sueldo de un pastor. and they had royalties from their books, A la vez tenía ella algunos royalties de la venta de sus libros, and James White was quite an entrepreneur. y a la vez el pastor White era una persona de muchas iniciativas. He would buy and sell property. Él compraba a veces algunas propiedades, después las volvía a vender quizás parceladas, He would sell Bibles, vendía Biblias and I don't know what all. y no sé qué otras actividades más. But he was quite a businessman. So they were not rich by any means, but they had money after they've been married a little while to travel and to sustain themselves. No eran ricos en ningún momento, pero tenían suficiente como para poder sostener a la familia y para poder realizar los viajes que hacían constantemente. After James White died in 1881, Luego del fallecimiento del pastor White en el año 1881, the brethren gave Ellen White a salary equal to that of a General Conference officer. los hermanos, los administradores, le establecieron un sueldo a Elena de White equivalente a un funcionario de las oficinas centrales de la iglesia. She also had the royalties from her books, También ella tenía los royalties de sus libros que iban siendo publicados, but she did find it a challenge. There were always more needs than she could afford to support. pero siempre había más proyectos y más necesidades de las que ella podía enfrentar con sus ingresos. Gracias, doctor Nix. El pastor Tim. Aquí pregunta dos cosas sobre costumbres personales de Ellen G. White. ¿Comía carne Ellen G. White? Algunas personas dicen que sí. ¿Usaba joyas? Dicen que usaba aros. ¿Qué puede contestar? Sim, comia carne, era início, hasta de cerdo, o chancho, o puerco, o que você quer. Em outras palavras, não tinham a luz. Incluso Haskell se acercou dizendo que quizás tendria que deixar a carne de cerdo. E há uma cita em Testemunhos para a Igreja, tomo 1, ela disse: se Deus quer que nós dejemos algo assim a seu tempo, Ele vai nos revelar. Então, em início, os pioneiros comiam hasta carne de cerdo também. Pero depois que vino a luz, abandonaram a carne de cerdo. Agora, Elena de White continuou comendo carne por algum tempo, pero depois com a compreensão. Bueno, o ponto clave foi a visão de 1863 sobre as carnes imundas. Aún assim quedaram comendo ostras, por exemplo, alguns frutos del mar que não eram claritos em Levíticos 11, hasta que lo abandonaram. Depois, mais e mais, ela foi caminhando rumo ao regime vegetariano. E, finalmente, na parte final de sua vida, ela decidiu não comer mais carne, pero ela lhe gostava muito a questão de carne. Hasta que ela uma vez chegou a dizer o seguinte, ela falou com seu estômago, tu não vas comer mais. Ora, há que acordar-se desta questão, que naquele entonces a disponibilidade de alimentos vegetarianos em inverno era muito difícil na região mais fria de Estados Unidos. Os largos viajes de trem passando de la costa vamos suponer, de Battle Creek para Califórnia, algum viagem assim também era difícil. Pero finalmente ela deixou completamente a carne. Então, eu lhes digo o seguinte, não é dizer que nós outros que estamos vivendo hoje, no século XXI, estamos enfrentando as mesmas dificuldades que haviam então. E ela tem uma cita onde ela diz:
hasta que si la carne una vez ya fue un buen alimento, no sería en los postreros días. Entonces ese es un punto. Yo no tengo ninguna evidencia de que Helena de White usaba aros. About using earrings. Have you ever heard about this that she used? No. Me neither. Tampoco. Tampoco. Hay una otra pregunta al doctor Nix. Actually, let me just say something about jewelry. Permita decir algo sobre las joyas. When Ellen White was baptized Cuando Helena de White se bautizó in 1842, en el año 1842, she was baptized as a Methodist. fue bautizada en la iglesia metodista. And at that time, Methodists in the United States were sort of switching between immersion or sprinkling. You could take your pick. En esa época los metodistas estaban haciendo como un proceso de transición entre bautismo por inmersión y aspersión, así que en esa época los miembros podían escoger un tipo de bautismo u otro. And the young girl couldn't find anywhere in the Bible where it talked about sprinkling, so she wanted to be immersed. Y entonces Helena, como no encontraba en ningún lugar en la Biblia que se hablaba de bautismo por aspersión, ella pidió ser bautizada por inmersión. She describes her baptism. Y lo describe el bautismo. There was a lady that was baptized at the same time by immersion. Hay otra señora que era conocida que en esa época también fue bautizada por inmersión. And apparently she was wearing a lot of jewelry. Y aparentemente tenía muchas joyas puestas. I don't know if there were earrings, but certainly a necklace and bracelets and I don't know what all. No sé qué eran, pero probablemente puede ser que hubiese tenido algunos pendientes, algún collar, no sé, varias cosas. And the young teenage girl was very shocked that nobody asked this lady to take off all her jewelry. Y Elena quedó muy impactada que ninguna persona de la iglesia le mencionó el hecho de que sería bueno que ella se quitara todas estas cosas. She could not imagine why anyone would try to bring that much attention to themselves instead of focusing attention on Jesus, especially on their baptism day. Porque no entendía que una persona, justamente en el día que estaban entregando su vida al Señor, llamasen tanto la atención sobre sí mismos con toda esta manera de vestir y no quitarse todo esto para que toda la gloria y el foco estuviese en el Señor Jesucristo. So I've never read anything about earrings, but knowing her strong reaction to this lady wearing all the jewelry, I can't believe that anybody, that she ever even thought about wearing earrings. Por esto es que, aunque nunca he escuchado de que ella haya usado alguna de estos implementos, al conocer este relato con su reacción ante esto, dudo mucho que ella en algún momento haya usado algún objeto de joyería. Gracias, doctor Tim. Doctor Jim, profesor Marcelo. Hay una pregunta. ¿Es verdad que la hermana Ellen de White no le gustaba que le dijeran profetisa, sino mensajera del Señor? Bueno, en las primeras etapas de su manifestación del don profético, las personas, por supuesto que le llamaban así, ella mencionó que no tenía dificultad en que las personas se lo dijeran, pero que ella no se decía a sí misma como una profeta, sino como una mensajera del Señor. Y en un momento ella, eso se puede leer también, esta explicación en Mensajes Selectos en la primera sección del tomo 1. Y ella explica ahí que la causa por la cual ella no se llama profeta es que su ministerio abarca más que un profeta. Debe entenderse esto, hermanos, siempre en el contexto de la humildad que la caracterizó, en el sentido de que su obra, el uso, como ella era como instrumento de Dios, abarcaba mucho más que la idea que uno puede tener más limitada de un profeta. En ese contexto lo dijo. No es que ella está diciendo que no era profeta, sino que el Señor le había dicho que era la mensajera del Señor. Y ella se dominaba a sí misma de ese modo. Gracias, profesor Marcelo. Una otra pregunta a... Can I just add something to that excellent answer? ¿Puedo agregar algo a esta Por supuesto excelente que sí. respuesta? Claro. Because everything he said was right on. Porque todo lo que dijo el hermano es excelente.
Estaba But you, preciso. but you need to also understand the context in the United States. Pero es importante conocer el contexto de este problema en los Estados Unidos. At the very year that God gave Ellen her first vision, Este mismo año en el cual Elena recibió su primera visión, Joseph Smith was assassinated or murdered. es el año cuando José Smith, el profeta de los mormones, fue asesinado. He claimed to be a prophet. Él se proclamaba un profeta. And for many, many years, Americans reacted very negatively to Mormons and to Joseph Smith and Brigham Young and those other prophets of that church. Y durante muchos años había una actitud negativa de parte de la población norteamericana hacia lo que era la iglesia de los mormones. De los So in ángeles. addition to the excellent comments he made, there's another reason, and that was a cultural reason why she would not want to be, Entonces, or she wouldn't call herself at least a prophet, though she says, others have called me that. hay una razón cultural detrás del hecho de no usar ese nombre de profeta. El pastor Tim, la pregunta es así. Yo no creo que se pueda contestarla porque le dice, hable brevemente del concepto trinitario en los escritos de Elena de White. Entonces, ese es un tema que no se puede hablar brevemente, más creo que el pastor Tim va a nos presentar. Sí, doctor Tim. Alberto Tim cannot speak briefly to anything. El pastor Alberto no puede hablar brevemente de nada. He's a theologian. Es un teólogo. I know. Yo creo que la mejor forma de ustedes entenderem esse Best way to esse tema understand this subject. seria dar uma miradita em la literatura que existe sobre o assunto. Em espanhol, publicado por IATPA e REMA, está o livro La Trinidad. E eu creio que na biblioteca deve estar, e quizás está em la tienda de Aces. Al final tu tienes del livro, tu tienes ali cronograma de las citas de Elena de White, ou seja, em ordem cronológico, las citas de Elena de White, como foi se desarrollando, e também capítulo do contenido do livro mesmo sobre Elena de White e la Trinidad. Tu tienes las citas, por supuesto, algumas delas en el livro Evangelismo, en el casi final del livro, pero também há outros materiais. Alguns dizem que estas citas de Elena de White não são autênticas. Há material de Tim Poirier sobre a autenticidade desses textos. Não sei se está disponível em espanhol, no sítio do Centro White aqui, pero ali tu tienes uma reprodução de los originales que comprueban a autenticidade dessas citas. Há que acordar-se em pouquitas palavras ali que nossa compreensão da verdade passou, ou nosso desenvolvimento das doutrinas passou por largo processo. O início foi o ênfase em las doutrinas distintivas de 1844 em adelante. E depois de 1886, 88 em adelante, mais reingressar em las doutrinas que temos em comum com os evangélicos, e ali ingressou a Trinidade. Alguns creem que Elena de White, tudo já vino de uma sola vez, e Elena de White tinha que dar palo em e outro em outro. Não. Ela não vino para reemplaçar o estudo da Bíblia, pero para levar a la Bíblia. E chegou o momento em lo qual isso ocorreu. E dentro da igreja, Elena de White teve papel muito importante enquanto a doutrina da Trinidade. E o livro mais significativo foi o Desejado de Todas as Gentes, publicado no ano de 1898. E ali dizia que ao pecado só se poderia resistir por la poderosa actuação de la terceira persona de la divindade. Como pode haver uma terceira se não há duas outras? E há outras citas de Elena de White também que no mesmo livro dizia que
Em Jesus a vida original, em Cristo a vida original, não, como dizem em espanhol, não prestada, não derivada. Então, ali tu tienes clarito o conceito, pero há desarrollo e chegou seu momento. E Helena de White tuvo papel muito importante. Sí, Pastor Plenk. Tenemos que recordar que el movimiento adventista fue un movimiento interconfesional. Entonces, muchos de nuestros pioneros provenían de iglesias que no eran trinitarias, entre ellas el propio Jaime White, ¿verdad? Ahora, Elena de White venía más bien de la tradición metodista, que siempre fue trinitaria. No tenemos ninguna evidencia de que ella nunca rechazara ese aspecto de la doctrina cristiana. Como se dijo en el desarrollo de los énfasis, la Trinidad no formó parte de los énfasis primarios del movimiento adventista, pero sí a partir de la década de 1890, no solo el Deseado, sino otros libros como Patriarcas y Profetas y demás, hacían ese énfasis. A mí me gusta a veces dar vuelta a la pregunta, más que preguntarse por el apoyo, es preguntar, ¿y qué es lo que alguna vez en las 100.000 páginas que escribió Elena de White, en las 25 millones de palabras que ella escribió, cuándo dijo algo en contra de la doctrina de la Trinidad? Y no tenemos una respuesta para eso. Y es bien interesante porque algunos de los predicadores del antitrinitarismo adventista de los últimos tiempos, cuando les hemos mostrado lo que Elena de White menciona sobre ese tema, finalmente optaron por rechazar a Elena de White. Es decir, no encajaba con su proyecto y tuvieron que dejarla de lado. Estoy recordando un caso de una señora de una de las iglesias que me tocó visitar, que justamente con la cual tuvimos este pequeño diálogo. En vez de discutir sobre este tema, ¿por qué no leemos? Y entonces leímos solo una cita de Elena de White, donde hablaba claramente del Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad. Y entonces cuando esa persona escuchó la cita dice, no lo entiendo, pero no es así. Entonces, con ese nivel de actitud, de rechazar todo lo que no coincide con la propia idea, es muy difícil avanzar. Pero Elena de White claramente apoyó la doctrina de la Trinidad. Y eso lo encontramos particularmente en la última parte de sus escritos. Déjame só agregar ponto também aqui. Alguns dos antitrinitários modernos adentro do adventismo, já está escrevi largo artículo sobre a hermenêutica dos antitrinitários adventistas. Eles dizem que são os verdadeiros herederos de los pioneiros do adventismo. Pero não há como aceitar esta alegação por uma razão. Los pioneiros estavam todavia em uma peregrinação de la compreensão de la verdade, pero creíam que a Bíblia e os escritos de Elena de White eram confiáveis e infalíveis. Infalíveis no sentido del mensaje, não de la inerrância. Agora, estes tipos dizem, quando tu vas mostrar os textos de la Bíblia e de Elena de White, dizem que ocorreu uma adulteração de la Bíblia sobre influência de Eusébio, de Cesareia, depois por adelante, e de Elena de White, depois de 1888. Mas é interessante que no segundo livro de Elena de White, em 1854, Elena de White já dizia que a Igreja Apostólica bautizava em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Isso vem de ali, não é depois de 1888. Como igreja, nós outros creemos que Deus inspirou os profetas e mantuvo seus escritos de la Bíblia e de Elena de White não adulterados, pero confiáveis a lo largo da história. Então, Deus não só inspirou e abandonou esses escritos. Gracias, Pastor Tim. Hermanos, por una cuestión de respecto al horario, tenemos que cerrar esta sesión de preguntas para pasarnos al cierre del programa. Voy a pedir que, profesor Marcelo, gracias por bajar, mas los demás
permanezcan